que la pregunta resuene hoy al corazón de todos los que profesan el nombre de Cristo. ¿Crees en el Hijo de Dios? Muchos aceptan a Jesús como un principio, una creencia, pero no tienen una fe salvadora en Él como su sacrificio y redentor. Queridos amigos y hermanos, nos volvemos a encontrar para seguir estudiando el Evangelio de Juan. Hoy nos dedicaremos a la lección número 7, que tiene que ver con aquellos que fueron bienaventurados al creer en el Señor Jesús. Recordando que el Evangelio de Juan fue escrito con el siguiente propósito. Ahí lo tenemos en el capítulo 20, verso 31, dice: pero hablando de estas cosas de las que hizo el Señor, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. La idea del Evangelio de Juan es mostrar que Jesucristo es el Mesías, el Cristo, y que ha venido para librarnos de la maldición del pecado y a través de su muerte darnos perdón, justicia y vida eterna. A medida que leemos el Evangelio de Juan, vemos muchos testigos de Jesús. Recuerda que cuando Juan escribe su Evangelio, alrededor del año 95 después de Cristo, quienes habrían de escuchar estas cartas o leer estas cartas, en este caso el Evangelio, nunca habían visto a Jesús. Pero ahora, escuchando los relatos, escuchando los milagros de Jesús, escuchando las palabras de Jesús, pudiesen creer en Él. Y entonces Juan nos muestra muchos testigos de que Jesús era el Mesías. Ahí tenemos, por ejemplo, a Juan el Bautista, a Andrés, a Felipe, a Natanael, a la mujer samaritana, a los samaritanos, al ciego de nacimiento, a Pedro, a Marta, a Pilato, a Tomás. Todos ellos eran testigos, sí, Jesús era el Mesías, y muchos de ellos lo aceptaron como su Salvador. Hoy vamos a seguir viendo otros testigos. Veremos 5, Abraham, María, veremos a Pilato, veremos a Tomás y el mismo testimonio del Señor Jesucristo. Empecemos con Abraham. Jesús, discutiendo con los fariseos y los sacerdotes, allí en el capítulo 8, Jesús les habla de que Abraham es un testigo de él. Claro, y los perversos fariseos y sacerdotes le dicen: bueno, pero ¿cómo si tú tienes menos de 50 años? ¿Cómo puedes decir que Abraham era tu testigo? Y Jesús le dice: mire, antes que Abraham fuese, yo soy. Y en ese capítulo 8, el verso 56 en adelante, el Señor le dice a estas personas, le dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Y el verso 58 dice: Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Algo valioso es que Jesús nos dice que Abraham vio su día. ¿Y cuándo fue eso? ¿Cuándo fue que Abraham vio su vida, el día del Salvador, y se gozó? Pues fue cuando él tuvo que ir a obedecer la orden de Dios, que le mandaba a sacrificar a su hijo Isaac. Cuando Abraham tuvo que experimentar esto de llevar a su hijo al sacrificio, él allí, en visión, en discernimiento del Espíritu Santo, pudo comprender lo que significaba que Dios el Padre entregara a Jesucristo para morir voluntariamente por la humanidad. Así que en ese caso, Abraham se convierte en un símbolo del Padre
Isaac se convierte en un símbolo del Señor Jesús, entendiendo la entrega de Dios para salvar a todos aquellos que quieran creer. Sin embargo, cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo, dice, Abraham encontró un sustituto. Ahí había un macho cabrío enredado en una zarza, y lo tomaron, y ese animalito tomó el lugar de Isaac, o sea, fue su sustituto. Pero en el caso de Jesús, Jesús no tuvo sustituto. Él voluntariamente se entregó, cual cordero fue llevado del matadero, dice el profeta Isaías, y enmudeció frente a sus trasquiladores. Jesús moría voluntariamente por el ser, por la humanidad entera. Tomaba el lugar del ser humano para salvarlo. En esto es que Jesús dice que Abraham vio su día y se gozó, así que Abraham fue un testigo de ello. Bueno, vamos brevemente a María. María, la hermana de Lázaro, la hermana de Marta, también llamada María Magdalena, una chica que se había perdido en la promiscuidad. Y de allí Jesús le sacó. Jesús le libró, le perdonó, le rescató, le transformó. Y ella quedó eternamente agradecida con el Señor Jesucristo. En ese capítulo 12 nos habla de una fiesta que habían hecho para Jesús. Y la fiesta era hecha para Jesús y también para Lázaro, que acaba de ser resucitado. Así que Lázaro era un ejemplo extraordinario del poder del Señor Jesucristo, porque Jesús tenía poder sobre la muerte. Entonces, la hermana de Jesús, María, para agradecer el que Jesús le hubiese perdonado, le hubiese rescatado y hubiese resucitado a su hermano, ella hizo su máximo sacrificio, su máxima entrega, y es que derramó un perfume de nardo que estaba en una botella de alabastro. Eso significaba para María un gran sacrificio, porque habían sido años y años de ella estar guardando dinero para poder comprar esto. Y en aquella fiesta que hizo Simón, que había sido leproso, que era fariseo, los estudiosos expertos de la Biblia dicen que lo más seguro es que Marta era esposa de Simón y María, pues era hermana de Marta, era menor, y Lázaro, aunque siempre nos han dicho que Lázaro era mayor que Marta y María, los expertos nos dicen que no, que Lázaro era el menor, así que era el niño de la casa. Pero aquí hay algo que es muy importante destacar. Si esto es así, y yo lo creo porque lo dicen los que saben, y el don profético nos dice que Simón el leproso había hecho que esta chica María se degradara, pudiera ser que este hombre abusaba de María cuando era pequeña, y luego María se habría de desviar de esto. Lo importante es que en esa fiesta, o esa cena que Simón el leproso hizo para Jesús, María va y derrama el perfume a los pies de Jesús. Eso nos cuesta un poquito entenderlo en el ambiente de hoy, porque estamos en una cena y hay una mesa que salta, hay luz por todas partes, pero en aquel tiempo no era así. La gente se recostaba en divanes, ponían los pies hacia la parte de afuera, y en el centro se colocaba la comida que la gente iba tomando con su mano derecha. Y generalmente ese lugar había una sola lamparita que prácticamente alumbraba la comida y alcanzaba a esa luz a ver los rostros de los comensales, pero alrededor no se veía nada. Entonces María quiso en secreto ir y ungir los pies de Jesús.
Pero dice la Escritura ahí en el capítulo 12 de Juan, en el verso 4, y antes el 3 dice, y la casa se llenó del olor del perfume. Eso fue algo que María no calculó. Ella quería pasar inadvertida, nadie la iba a ver porque la oscuridad la cuidaba. Recuerda, era una lamparita pequeña que apenas alumbraba a los comensales, pero el perfume se expandió por toda la habitación. Bueno, pero lo importante de aquí es que María estuvo dispuesta a dar lo mejor para el Señor, porque ella entendió quién era Jesús, que Él era su Salvador, que era el Mesías, que era su perdonador, la justicia de Cristo. Dios perdonó a esta mujer a través de Jesús. Y esto para ella era algo muy grande. Por eso ella se convierte en un testigo. Bueno, hay otras cuestiones aquí. Judas, un hombre perverso, dice, ¿cómo se pudo haber hecho este desperdicio? Ese mismo perfume se hubiese podido vender por 300 denarios. 300 denarios era una fortuna para ese entonces. Y dice, se hubiese dado a los pobres. ¿Cómo este hombre perverso ocultó su mal deseo de tomarse ese dinero y lo tapó con una cosa buena, darlo a los pobres? Pero Jesús conoce el corazón, hermanos. Jesús conocía el corazón de María. Sabía lo que había ocurrido, sabía por qué ella había llegado a aquella condición de prostitución. Y quien era culpable era exactamente quien había hecho la fiesta. Claro, ya había pasado muchos años de esto. Pero Jesús conocía el corazón de María, conocía las intenciones de Judas y también conocía el corazón de Simón. Aquí nos muestra, sí, Jesús, como nos conoce, sabe cómo ayudarnos. Y ayudó a aquel hombre leproso también, a demostrarle que al que más se le perdona, más ama. Y demostrarle a Judas sus malas intenciones. Y Jesús dice, no la hagáis sentir mal. Ahí en el verso 7 de ese capítulo Jesús dice, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. A los pobres siempre lo tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Esa entrega de María, ese ungir los pies de Jesús, cuando Jesús, pocos días después, habría de ir a la cruz, Él se llevó ese recuerdo con Él a la cruz, el recuerdo del agradecimiento que provenía de quien Él había redimido, y eso lo llenó de esperanza. Que Él dijo, sí, muchos serán salvos por lo que voy a hacer. En este caso, el sacrificio sustitutivo. Jesús es la ofrenda por el pecado para salvar al mundo. Y lo más increíble es que esa ofrenda la dio Dios mismo al entregar a su Hijo. Bueno, María se convirtió en un testigo del poder del Mesías. Sí. Jesús era el Mesías, era el Cristo que transformaba, que perdonaba a las personas. Ella era un testigo. Tenemos otro testigo que lo encontramos en los capítulos 18 y 19, es Pilato. Aunque fue un testigo involuntario, pero él fue un testigo de que Jesús era inocente. Y ahí en ese capítulo 18, el verso 38 y el capítulo siguiente, el 19, los versos 4 y 8, Pilato 3 veces indica, yo no he hallado ningún delito en él. Ningún delito hallo en él, dice. No he hallado delito en él. Las 3 veces. Pilato, aunque era un hombre secular, un hombre que no tenía nada que ver con la religión, aún él entendió, sí, Jesús era inocente.
y al entregarlo al sacrificio, Él entendió que entregaba a un inocente. Él no supo lo que hizo, pero el que entregara al inocente, esa inocencia es la que Dios me regala para yo poder ser justificado. ¿Ves? La muerte del inocente de Jesucristo es lo que a mí me exonera de la perdición, del pecado. Cuán importante es que Jesús sea para mí el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, Pilato explicó que Jesús era inocente. Sin embargo, para no quedar mal con los líderes religiosos de Judá, para no quedar mal con la multitud, Él decidió entregar a Jesús a la muerte. Y sabe, por tratar de complacer tanto a la multitud y no decidir lo correcto, a la larga Pilato perdió su puesto, fue destituido y fue mandado a las Galias, donde hoy es Francia. Y allí su conciencia no lo dejó más y se quitó la vida. Aún así, él es un testigo involuntario de que Jesús era el Mesías. Vamos con el otro, Tomás. Tomás, en el capítulo 20 de Juan, él se siente molesto. Dice, si yo no meto mi dedo en el costado y pongo mis dedos en las manos, yo no creeré que Jesús ha resucitado. Necesitaba ver para creer. Sin embargo, Jesús luego lo molestó de forma noble. Le dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y para eso fue hecho este evangelio, para los que no vieron, creyeran. Tú y yo tenemos el privilegio de creer. Siempre habrán dudas, pero tú y yo tendremos que dejar nuestras dudas a un lado y creer la evidencia que Dios nos deja en su palabra. La evidencia de solo la palabra de Dios sería suficiente. Pero la evidencia, cuando vemos los cielos estrellados, es una evidencia del poder creador de Dios. Cuando vemos al ser humano, hablando de la perfección con que ha sido creado, eso sería suficiente para creer en Dios. Pero nadie podrá pensar que tiene que aclarársele toda duda para aceptar al Señor, no. La duda siempre estará, pero estaremos nosotros obligados a creer lo que dice la palabra, porque en la palabra nos encontramos con el Salvador y debemos creer lo que Él dice. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cuán importante es no tener ojos para ver, sino un corazón para creer lo que dice la Escritura? Jesús descendió del cielo, se encarnó, vivió una vida santa y luego fue entregado para que por su llaga, por su sangre, seamos nosotros curados. Es allí donde encontramos perdón de pecados, es allí donde encontramos limpieza de nuestra conciencia y en consecuencia de esto tenemos la paz de Dios, la paz que tenemos en Jesucristo. Y el último evidencia, hablando de los testigos, es Jesús mismo. El Evangelio, Juan ahí en ese capítulo que leíamos al principio, dice, sí, todas estas obras fueron hechas y aún más, pero estas son suficientes para que todos crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y por quien tenemos vida. Pues todo lo que Jesús hizo, que está registrado, para nosotros es una evidencia suficiente. Los milagros de Jesús, las palabras de Jesús, ahora están registradas para que nosotros creamos en Él. Lo que Él hizo para nosotros es un testimonio más que suficiente. Y al ver los testimonios de todas estas personas, tanto los que muestra el Evangelio
como el resto de la Escritura, para nosotros debiera ser suficiente. Sin embargo, el testimonio más efectivo es lo que yo dejo que Jesús haga en mi vida. Y aquí esto es muy valioso. Es impresionante el testimonio de Abraham, pero nada es más impresionante para una persona que lo que Jesús ha hecho por él, lo que Jesús ha hecho por ti. Cuando tú has descubierto que Jesús ha perdonado tu pecado, cuando tú has descubierto que Jesús te ha perdonado para salvarte, lo que tú has experimentado con Jesús reemplaza todas las historias de fe, por más espectaculares que sean. Entonces aquí tú eres un testigo de Jesucristo. Y creer, y eres testigo porque crees lo que Él ha dicho, porque su palabra tiene poder para librar, para perdonar, para redimir, para reconstruir, para llenar de esperanza, porque las palabras de Jesús son vida, porque vienen de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Querido amigo que me escucha, sé tú un testigo vivencial de lo que Jesús hace por los seres humanos. Tienes que experimentarlo tú, tengo que experimentarlo yo. Le invito para que oremos. Padre eterno que estás en el cielo, gracias por dejarnos tu palabra, porque en ella nos indica que enviaste a Jesucristo para salvación. Aquí estamos para pedirte que nos ayudes a renovar nuestros votos de entrega a nuestro Señor Jesús. Queremos ser los hijos que tú quieres que seamos, por lo cual nos volvemos a entregar a ti, rogando que en tu gracia nos conviertas para ser testigos para tu gloria. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.